Hermanos, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes el mensaje del 31 de enero, de ayer domingo 31 de enero. Hoy es lunes, 1 de febrero, y el objetivo es hacer un resumen y una repetición de algunas de las palabras, de los conceptos, de las verdades que compartimos ayer, ya que tuvimos algunas dificultades técnicas y perdimos el audio, perdimos la comunicación por algunos minutos, y esto podría pues quedar en el vacío algunas de las cosas que parece ser pueden ser muy importantes para nuestra fe, ya que estamos nosotros construyendo y compartiendo esa fe que tenemos, que como discípulos de Jesús sostenemos en la tierra, y esa fe ahora la tenemos como parte de esa fe, el conocimiento de Dios. La fe nuestra se basa en el conocimiento de Dios, el Dios al cual adoramos. Ese Dios al cual nosotros hemos dedicado nuestras vidas, que se manifestó en Jesucristo. Pero ¿de dónde viene ese conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿Realmente podemos conocerlo? ¿Es posible conocer a Dios? Bueno, la Biblia nos establece que sí, y de hecho la Biblia es una autorrevelación de Dios. Es Dios mismo diciendo, este soy yo. Así me manifiesto en medio de la tierra. Es Dios revelándose a nosotros. Eso es la Biblia. La Biblia no solamente es una historia de gente que fue buena o mala, o de héroes que conquistaron dificultades y todo y tuvieron fe. La Biblia sobre todo es una autorrevelación de Dios. Dios se da a conocer a través de la Biblia. Así que conocer a Dios es importante, porque ese es el propósito primario de las Escrituras. Ahora, conocer a Dios no es el fin total y último, completo. Conocer a Dios tiene un propósito, es que nosotros podamos sentirnos satisfechos y plenos en Dios, de tal manera que Él sea nuestro gozo y nuestra alegría, y así de esa manera Él es glorificado en nosotros, Él es exaltado en nuestras vidas. Ahora, conocer a Dios es algo importantísimo porque esto dignifica al ser humano. Cuando conocemos a Dios, llegamos a conocernos a nosotros mismos. Como veremos en unos minutos, el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Y por eso cuando conocemos a Dios, llegamos a conocer quiénes somos nosotros. Nuestra identidad es afirmada cuando conocemos al Señor. Ahora, el profeta Oseas se lamentó y señaló y criticó a la sociedad de su época. Eso fue en el siglo VIII antes de Cristo. Y pareciera ser que su crítica es contemporánea, esas palabras son para nuestra época también. Él dijo esto: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4:1. O sea, que esto lo que sucede, lo que realmente está sucediendo según el profeta es que no hay conocimiento de Dios en la tierra, produce entonces el efecto de falta de verdad, de falsedad y también falta de misericordia. Hay violencia en la tierra debido a la falta de conocimiento de Dios. Bueno, creo, como decía, esto tiene que ver con nosotros también. Por supuesto, en el siglo XXI hace falta conocimiento de Dios en la tierra. Así es que en nuestra serie de nuestra fe estamos viendo ahora el tema, el conocimiento de Dios para esta mañana. Ahora, el profeta Oseas, el mismo que dice que hace falta conocimiento de Dios en el capítulo 4, en el capítulo 6, él declara que podemos conocer a Dios y conoceremos a Dios y proseguiremos en conocer a Dios. O sea, el objetivo es conocerlo y seguir conociéndole. El objetivo es crecer en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que declara este profeta, y los demás profetas también anuncian que vendrá un tiempo en el cual podríamos conocer a Dios y que todos lo conoceríamos. Por ejemplo, el profeta Jeremías lo dice en su capítulo 31, dice de que el nuevo pacto consistiría en que todos conoceremos al Señor, desde el más pequeño hasta el más adulto, todos conocerán al Señor. E Isaías también dice que el conocimiento de Dios llenará toda la tierra. Eso es lo que dicen los profetas. En el Nuevo Testamento se habla de conocer a Dios y de crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Juan dice que si alguno le conoce, debe andar como él anduvo. Es decir, se le puede conocer y hay que manifestarlo con las conductas y el fruto de la vida. También el apóstol Pablo dice que crezcamos en el conocimiento de Dios dando fruto para él.
Entonces, quiere decir que sí podemos conocer a Dios. ¿A dónde comenzamos a conocer a Dios? En la palabra, en la Biblia, ahí vamos. Los escritos de la antigüedad fueron hechos para nuestra enseñanza. Vamos al capítulo 1 de Génesis, donde está la base de toda nuestra predicación de esta mañana. Capítulo 1 de Génesis. No lo vamos a leer todo, pero leeré algunos versículos que nos ayudan a comprender cómo Dios se revela en este capítulo 1. Génesis 1, del 1 al 5, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Quién es Dios según este texto de capítulo 1 de Génesis? Tres cosas vamos a decir. Tres cosas son las que podemos intuir, por lo menos tres. Pueden haber más, por supuesto que sí hay más, pero estas son las que hasta ahora podemos identificar, o las que yo pude identificar y les comparto a ustedes. Número 1, Dios es creador. Número 2, Dios es sustentador. Y número 3, Dios es gobernador o gobernante sobre la tierra. Número 1, Dios es creador. Él es el eterno, hizo los cielos y la tierra. En el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual significa que Él existía desde antes, Él es eterno. O sea, si Él lo creó, Él ya estaba, y Él siempre ha estado. Por eso la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios, y el Verbo era Dios, con Dios, y el Verbo estaba con Dios, es decir, ya estaba desde el principio. Él es eterno, también Él es autónomo, es decir, Él establece la ley, Él es la ley. Autónomo quiere decir que Él mismo es la ley, Él establece las leyes. Él dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que entonces Él comenzó a hablar y dijo: sea la luz, y vino la luz. Estableció leyes para que la tierra se rigiera por día y noche, que comenzara a moverse y a girar. Ahora entendemos que gira alrededor de un eje imaginario, gira la tierra, es Dios el que le puso esa capacidad de hacer día y noche, de que viniera luz y viniera tinieblas a la tierra, es Dios el que hizo eso. Por sus leyes gira la tierra, es Él el que establece las leyes sobre la creación. En tercer lugar, Él es un artista amoroso. Realmente cuando vemos la tierra y la creación, lo que podemos decir es: Dios es un artista. Todo lo hermoso que vemos de Él, los colores y todo lo que Él hace. Dice la Biblia que Él dijo que hubiera lumbreras. En el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Es decir, Dios le puso armonía a la creación. Tiempos de lluvia, tiempos de sequedad, tiempos de calor y tiempos de frío. Todo tiene una armonía hermosa que hace que produzca la tierra para la vida del ser humano. Él envía la lluvia y después detiene la lluvia y luego comienzan a producir los campos. Y es los seres humanos comienzan a sembrar, y todo eso es una armonía que Dios ha hecho. Hermosa armonía, colores sin fin. Colores hermosos en la creación, en las aves, en los diferentes animales y también en la vegetación. Dios hizo todo eso. Es un artista, pero amoroso. Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. También debemos de saber que Dios es sustentador, además de ser creador. Dios sostiene su creación, no es irresponsable, creó las cosas y la dejó a que ahí camine, a que vaya caminando a su manera y que aguante hasta donde pueda la creación. No, Dios la sostiene. Es decir, si estamos todavía en este planeta y si todavía tenemos todos los beneficios, porque Dios está sustentando las fuerzas para que se mantenga esta tierra. La naturaleza no es una persona, la naturaleza obedece a su creador. La creación obedece a su creador. Él es el sustentador, Él sustenta lo vegetal. En el versículo 11 dice que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que tenga la semilla en su fruto. Dios dijo: sea, que produzca. Entonces la tierra produce porque Dios la hace producir. Es Dios el que hace producir la tierra, ese misterio de que se siembra una semilla y crece y comenzamos y tenemos comida y vamos a la mesa y damos gracias a Dios. Todo eso es parte del sustento divino. Dios sustenta, Dios sostiene todas las cosas.
también el área animal, toda la parte animal Dios la sostiene. Dice que Él creó, en el versículo 21, creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas, que se mueven las aguas y las aves también, todo lo produjo el Señor. Esos animales Dios los produjo. La hermosura de animales, esas maneras peculiares de ser de ciertos animales, que a veces uno queda sorprendido, ¿cómo puede haber ese tipo de animales? Dios los hizo, todo para que nos diéramos cuenta de la maravillosa sabiduría, inteligencia, hermosura y belleza de nuestro Dios. Es Dios manifestándose. También Él hizo y creó lo estelar. ¿A qué me refiero? A las estrellas. Dice que hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas el Señor. En el versículo 16 del capítulo 1, quiere decir que Dios hizo todas las cosas que existen en los cielos, y cuando vemos las estrellas vemos la eternidad, vemos a un Dios grande, vemos a un Dios maravilloso. El salmista decía, cuando vemos los cielos, lo que podemos decir que Dios es grande, nuestro Señor, y alabarlo y bendecirlo por la grandeza de Él. Cuando usted ve los cielos y ve las estrellas, ve la luz de las estrellas, está viendo años luz. Hace años, muchos años, algunas miles de años antes que nos ha llegado esa luz, y esa vino de lugares extensamente grandes, y ahí estamos, es la eternidad. Estamos viendo, estamos frente a la eternidad, lo estelar también, pero también y principalmente en esta narración del capítulo 1 de Génesis, se habla de la creación del ser humano. Ahí se habla de Dios como gobernante o como gobernador. La tercera cosa que quiero decir, la primera es que Dios es creador, la segunda es que Dios es sustentador, sustenta todas las cosas, pero la tercera es que Dios es gobernante, o sea, Dios es quien gobierna. Él es soberano, que significa que Él hace las cosas a su manera, las hace por amor, para el bien de toda su creación, hace las cosas el Señor. Lo que decide hacer, Él lo hace. Entonces dijo Dios, versículo 26 del capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vea por favor ahí, Dios decidió hacerlo, decidió crear al ser humano, decidió crearnos a nosotros. Nadie lo obligó. Él por amor decidió crearnos, de sí mismo decidió crearnos. Él dijo, haré a alguien que se parezca a mí. Los seres humanos no nos parecemos, no venimos de los monos y nos parecemos, bueno, tenemos bastantes partes que pueden parecerse, pero no nos parecemos en la propia naturaleza de lo que somos. Somos hechos a imagen de Dios. Podemos tener características de los animales, pero no somos un animal más. Somos hechos a imagen de Dios. Es una creación particular y especial quienes somos nosotros. Por eso dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Él decidió crearnos. No es porque Dios se sentía solo y necesitaba compañía. O sea, Dios, me siento solo, voy a hacer a alguien. No, Dios lo hizo para su gloria, para expresar su grandeza y su hermosura, para que disfrutáramos de Él. Para eso nos hizo el Señor. Y dice la Escritura que Él nos hizo para que pudiéramos disfrutar de la gloria que Él ya tenía. Jesús dijo cuando ya terminó su ministerio, porque ya el Padre estaba presente desde antes de la creación, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Definitivamente antes que el mundo fuese, había comunión perfecta entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no estaba solo, había comunión perfecta, más bien hizo al ser humano para que el ser humano fuese una extensión y una demostración de su comunión hermosa y perfecta que Él tiene. Para eso hizo al ser humano. Por eso no podemos decir que el Dios entonces por estar solo hizo al hombre, pero dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Todo ser humano. Dice que hizo varón y mujer, creó Dios al hombre varón y mujer. Y eso que lo hizo varón y mujer quiere decir que el varón tiene cierta manifestación de la imagen de Dios, y también la mujer tiene manifestación de la imagen del Señor. Qué importante es esto, saberlo, porque esto es lo que dignifica al ser humano. ¿Qué nos hace seres humanos? Dios, Él nos hizo seres humanos. Si quitamos a Dios como referente,
entonces perdemos de vista quiénes somos nosotros. Necesitamos que Dios esté ahí presente, conocerlo a Él para saber quiénes somos nosotros. Somos hechos a su imagen, como hombre y como mujer. Somos hechos a su imagen. Y es que Él delegó su gobierno a la pareja humana, a una pareja que Él creó. Él les delegó su gobierno. Dice que los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. En ellos delegó su gobierno de la tierra. El gobierno, la dirección de todo lo que existe aquí en la tierra, lo puso en manos del ser humano. Y es que Él quería gozarse con esa creación. Quería que también ellos se gozaran con Él en esa unidad perfecta que había hecho, varón y mujer. Dios estaba disfrutando de ellos y Él esperaba que ellos disfrutaran de Él también. Era la manera como se hizo, pero estaba el tentador y no es el tema de ahora, lo veremos quizás después, pero Él vino el tentador y los apartó de ese propósito divino, del deleite de Dios con el hombre y del hombre con Dios, como hombre y como mujer, deleitándose en el Señor. Y por eso quiero hablar de dos términos aquí, dos palabras importantes: raza y sexos. En este texto se nos habla de que Dios hizo al ser humano una sola raza, al ser humano. Los científicos aún involucrados en mapear el genoma humano han declarado que hay solo una raza, la raza humana, no existen más razas. Y es que esto lo que nos dice y lo que nos comunica es que nosotros no podemos ser racistas porque somos una sola raza. De hecho, lo dice la palabra del Señor con toda claridad en el libro de los Hechos que escribió el doctor Lucas en el siglo I de la era cristiana. En el capítulo 17 de Hechos, versículo 26, dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de la humanidad, de una sola sangre. O sea que todos tenemos las mismas características, habilidades, cualidades. Tenemos diferente pigmentación de nuestra piel, pero eso no nos hace diferentes razas. Por dentro somos lo mismo, tenemos lo mismo operando por dentro. Eso de razas superiores ha sido una parte de la reacción del pecado y consecuencia del pecado, pensar que hay razas superiores de una sobre otra. No existen más razas que una, la raza humana. La Biblia habla de naciones, de tribus, de lenguas, pero no de razas, porque un solo linaje hay. Todos venimos de Adán, todos venimos de Noé. Así que se desmorona toda teoría de racismo. El racismo cae entre la verdad de la palabra del Señor. Pero también la Biblia aquí nos dice que sexos solo hay dos, varón y mujer. Nos dice que Dios los creó varón y mujer. Y alguien podría decir: pero es que eso era una cosa poética. Cierto, está escrito en forma poética, porque no es un tratado de ciencia el que tenemos aquí. Sin embargo, Jesús lo ratificó. En el capítulo 19 del libro de Mateo, Jesús enseña y dice a sus discípulos: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? O sea, Jesús ratificó lo que al principio lo que dice este texto, que solamente hay dos sexos. Nosotros, como iglesia del Señor, como iglesia campamento de Dios, como discípulos de Jesús, respetamos a la comunidad LGTBIQ y más. Respetamos, pero disentimos totalmente en los conceptos que ellos tienen de sexualidad. Disentimos porque nosotros queremos explicar que venimos de Dios y nos ha hecho a la manera de Dios para que disfrutemos de Él y disfrutemos de la vida. Nos ha hecho de esa manera. Siempre estaremos nosotros respetando a todos, pero también vamos a trabajar para enseñar a nuestros hijos, como discípulos del Señor, a respetar primariamente al Señor, su palabra, lo que Él dice. Les enseñaremos que solamente hay dos sexos, varón y mujer. Esta mañana estaba leyendo acerca del libro de Éxodo, que dice que cuando iban a nacer los niños, cuando estaban tratando de destruir a los niños para que no siguiera creciendo Israel, dicen que le decían a las parteras: cuando vean a los niños, vean de qué sexo es,
Si es varón, se muere. Claro, las parteras no hicieron caso. Esas parteras tan importantes en la historia de Israel, en el libro de Éxodo. Pero el sexo estaba definido desde su nacimiento, aún desde su concepción está definido el sexo. El sexo de un ser humano está ahí y no es solamente por la interpretación de nuestros propios sentimientos, ahí es donde disentimos. No es por nuestra psicología que decidimos qué sexo somos o qué género somos. Algunos dicen género y sexo es diferente, otros dicen género y sexo es lo mismo. Entonces podemos hacer el sexo fluido, depende de los momentos emotivos que tenga y depende de las experiencias que vaya tomando, así voy a ir definiendo mi propio sexo. Hay algunos que lo ven de esa forma. Creemos que el Señor hizo dos y que coincide, corresponde lo biológico a lo psicológico. Creemos que de esa manera Dios nos ha hecho. Así que aunque respetamos a todos, no estamos de acuerdo en esta parte. El matrimonio es solo entre varón y mujer. Así lo hizo Dios y los bendijo para que fructificaran. La bendición está en que pueden fructificar y multiplicar descendencia porque Dios está buscando una descendencia para él. Y aunque en las naciones las leyes civiles puedan decir que hay matrimonio entre personas del mismo sexo, no es lo que Dios decidió hacer. No es matrimonio realmente, no están en la verdad. La verdad es que solamente es entre un hombre y una mujer. Tales leyes pueden producir engaño, pueden producir por cierto tiempo cierta satisfacción, pero al final terminarán decepcionando. La meta final del matrimonio es disfrutar de Dios en la relación de pareja. Es una meta milagrosa, sobrenatural. No muchos la encuentran en Dios, porque aún quitan a Dios de su matrimonio. Pero el matrimonio fue hecho para disfrutar de Dios y para que pudiésemos experimentar la unidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen. Así que quisiéramos decir en esta hora que de esta manera lo ha hecho el Señor. Dios se nos revela así, como Dios creador, como Dios sustentador y como Dios gobernante. Y la creación de todo lo que hay en la tierra, la creación máxima de Dios en la tierra es el ser humano, hecho varón y mujer, para que pudieran experimentar en su unidad, si es que son llamados al matrimonio, experimenten esa comunión perfecta que Dios tiene consigo mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero terminar diciendo que conocer a Dios es la más emocionante aventura de la vida. Usted puede conocer a Dios y crecer en el conocimiento de Dios hasta la plenitud de la nueva humanidad en Cristo Jesús. Oremos que así suceda. Oremos que podamos admirar y cuidemos la creación no humana que Dios nos ha dado. Oremos que respetemos y dignifiquemos a todo ser humano. Oremos también que podamos adorar, amar y servir a Dios revelado en Jesucristo. Que Dios nos bendiga y sigamos creciendo en este conocimiento de nuestro Señor.